Eh, Primero que todo, chiquillos, saludarlos a todos, muy buenas tardes. A los que van a ver el video después también los saludo. Y comentarles, chiquillos, inmediatamente, la prueba está fijada para hoy, ¿cierto? Pero por distintos motivos, semana de receso, semana de facultad, no hemos tenido todas las clases que deberíamos tener para la prueba y por lo tanto la prueba va a ser la próxima semana, el próximo martes, ¿ya? Por lo tanto, hoy día vamos a ver lo último que nos queda de materia. Les voy a subir el tallercito, un tallercito sin nota, sino un taller con preguntas tipo prueba y para que lo puedan realizar después durante la tarde, quizás mañana, y el día jueves lo revisaríamos en clase. Ya esa sería como la clase de preparación para la prueba. Jueves 11 nos preparamos para la prueba. ¿Ya? Y la prueba entonces sería el martes, ¿cuánto dije que era? Martes 16 Sí, eh, profe. en horario de clases, ¿cierto? En horario de clases. Y yo voy a estar conectado por Zoom, igual por si hay alguna consulta, pero no es necesario que ustedes se conecten, ¿ya? Yo sí voy a estar conectado por si hay alguna consulta. Ya, habiendo dicho eso entonces, chiquillos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Se nos viene una clase bastante interesante, bastante aplicada, ¿ya? Entonces les comparto pantalla para que empecemos inmediatamente. Ya vamos a abrir la pantallita también. Ya, vamos. Terminamos la clase anterior viendo la monotonía de las funciones, ¿cierto? Con monotonía nos referimos a una función es creciente o decreciente y tenemos nosotros un teorema. Un teorema que nos dice que si la derivada es positiva, entonces la función es creciente y que si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente, ¿ya? Eh, es el teorema importante. Después vamos a ver cómo podemos aplicar esto a las funciones y cómo podemos estudiar después el gráfico de las funciones. ¿Ya? Y aquí tenemos el primer ejemplito. ¿Ya? Vamos a partir acá. Lo voy a copiar para que lo hagamos nosotros. No, eso no hay que ver. Ya, aquí dice encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f dada por tanto, tanto, tanto. ¿Ya? Con intervalos de crecimiento y decrecimiento, esto me lo pueden escribir así o me pueden hablar de monotonía, ¿ya? Estamos hablando de exactamente lo mismo, monotonía, ¿ya? Si a mí me hablan de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, me están hablando de monotonía, y si me hablan de monotonía en la prueba, me están hablando de eso, del intervalo de crecimiento y decrecimiento. O sea, ¿qué tengo que encontrar yo? Tengo que encontrar cuáles son los puntos donde la derivada es positiva y donde la derivada es negativa. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Ya calculamos la derivada usando todas las propiedades que hemos visto, ¿cierto? Que aquí debería ser relativamente sencillo. Tengo sumas, restas, los puedo separar, aplicar la regla de la potencia y la derivada nos queda 3x cuadrado menos 6x. ¿Sí? No sé si queda alguna duda con el cálculo de la derivada para que empecemos bien desde el principio. No, Ya, profe. todo ok, todo ok. Ya, entonces, si a mí me piden encontrar los intervalos donde la derivada es positiva y donde es negativa, me interesaría a mí buscar dónde es cero, ¿cierto? Para saber dónde va a ser negativa y dónde va a ser positiva. Entonces, lo que tenemos que hallar aquí finalmente son los puntos críticos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a tomar esta derivada y la voy a igualar a cero para poder encontrar estos puntos críticos y de esa manera saber, porque del cero o después puede ser positivo o después puede ser negativo. Entonces, por eso tomamos el cero como nuestro punto de referencia. Entonces, resolviendo esta ecuación, podemos factorizar por 3x, nos queda x menos 2, nos dan dos puntos críticos, el punto x igual 0 y el punto x igual 2. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer ahora una suerte de tablita, ¿cierto? Que divida toda mi recta numérica. Vamos a dejar aquí el 0 y vamos a dejar aquí el 2. ¿Ya? Y me tengo que imaginar que lo que están en estos espacios son el resto de la recta numérica. Entonces, en este espacio estaría todos los números que van del menos infinito hasta el cero,
Aquí irían todos los números que van del 0 hasta el 2, y aquí van todos los números que van del 2 hasta el infinito. Y voy a ver entonces qué signo toma mi derivada. ¿Ya? Solo me interesa el signo. Ya sabemos que la derivada en 0 vale 0 y la derivada en 2 vale 0. Porque lo igualamos a 0. Lo que podemos hacer ahora es quizás hacer un estudio de signos, tomar un valor negativo, no sé, que el 0, tomar el valor -1 quizás y reemplazar y ver eso. Pero también hay otra técnica para hacer esto. ¿Ya? Esto yo creo que quizás lo vieron alguna vez cuando vieron inecuaciones cuadráticas. Ahí también se estudia el tema de los signos. Pero podemos tomar ahora cada factor de, de nuestra derivada y ver cómo nos afecta. O sea, colocar aquí el 3x o x nomás. Al final el 3 no nos va a afectar en el signo. Y el x menos 2. Y estudiar qué signo toma cada uno. Y ahora ver qué pasa con la derivada, si es que es positiva o si es negativa. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me pregunten por la monotonía de una función, esto es lo que tengo que hacer. Calcular la derivada, igualarla a 0, hallar cuáles son estos puntos críticos y formar mi tablita de los puntos críticos. ¿Ya? Y quizás ahora sea más fácil ver qué signo toma cada uno. Por ejemplo, el x para los números negativos, obviamente va a ser negativo. Y después para los x positivos, esto va a ser positivo. ¿Sí? Estamos reemplazando aquí por valores de x. En x es igual a algunos de esos términos. Ya, el x menos 2 también va a ser negativo en este intervalo, del menos infinito al 0. Del 0 al 2 también va a ser negativo, ¿cierto? Si tomo, por ejemplo, el 1, me va a dar negativo, y después de los 2 al positivo, o sea, del 2 al infinito, esto va a dar positivo, ¿cierto? Si reemplazo aquí quizás por un 3. Y ahora aplicando regla de signo, ¿cierto? El amigo de mi amigo es mi amigo, el enemigo, ya, como ustedes lo quieran ver, ¿cierto? O menos por menos me da más por menos me da menos, y más por más me da más. ¿Ya? Y dejamos Ni estos tanto. espacios del 0 y del 2 como 0. Vamos a activar ahí el audio. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me indica una derivada positiva? Me indica que mi función es creciente. ¿Ya? O sea, mi función va a ir hacia arriba, va a ir creciendo. Decreciente es cuando la derivada es negativa, por lo tanto aquí esto va para abajo y después va a comenzar a subir otra vez. ¿Ya? Que la derivada sea cero significa que yo tengo aquí una recta horizontal, ¿cierto? O sea que ni sube ni baja, se mantiene horizontalmente, y la otra también. O sea, con esto ya tenemos una idea de cómo va a ser la función, ¿sí? Nos podemos tomar la idea de que va a ser algo así. Voy a tratar de hacerlo aquí mismo. No tengo idea de las posiciones ni nada, pero sí sé que desde el menos infinito hasta el 0, la función va a crecer, del 0 al 2 va a decrecer, y después del 2 vuelve a crecer. ¿Ya? No tengo absolutamente nada, ninguna idea si es que en realidad son esos puntos por donde pasa, quizás no, ni siquiera pasa por ahí, pero sí sé que esa va a ser más o menos la forma de la función. Va a crecer, después de crecer, y después vuelve a crecer. ¿Ya? Eso es la información de la monotonía. ¿Sí? Eso es lo que me pedían a mí en la función. Y quizás si me lo piden como escritura, podríamos colocarle la función es creciente en el intervalo o en menos infinito al 0 y del 2 al infinito. Y la otra conclusión que podemos dar es que la función es decreciente en el intervalo 0,2. ¿Ya? Esa quizás podría ser como nuestra respuesta oficial. ¿Ya? ¿Queda alguna duda, chiquillos? ¿No? ¿Queda aquí alguna duda? ¿No? ¿Está Todo clarito? claro. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya, vamos, sigamos con la materia entonces. Aquí es precisamente lo que dijimos, ¿cierto? Ya. Ya. Entonces vamos a utilizar esto mismo para poder determinar máximos y mínimos de la función. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá,
en este mismo diagrama podemos obtener casi como intuitivamente de que si la función empieza creciendo y después decrece, tenemos ahí un máximo, ¿sí? Un máximo local de la función. Crece y después decrece. Y si al revés, si decrece y después crece, nosotros vamos a tener un mínimo, ¿ya? Es como un cerro y un valle. Entonces, con esta misma información, con esta misma tablita, aparte de la monotonía, nosotros podemos obtener también los máximos y los mínimos de la función, ¿ya? Entonces, esto siempre va a ocurrir. Bueno, no casi siempre, sería un candidato a máximo si es que la derivada crece y después decrece, y candidato a mínimo si es que la derivada está decreciendo y después crece, ¿ya? Entonces podemos colocarle aquí que el máximo de la función ocurre cuando x vale 0 y el mínimo de la función ocurre cuando x vale 2. Quizás podríamos evaluar ahí para ver cuánto valen estos valores. ¿Sí? El máximo entonces ocurre cuando el x vale 0 y al reemplazar con 0 en la función nos da que el máximo es 2. Y estaba, yo creo que más o menos acertado. Y el mínimo de la función ocurre cuando el x vale 2. Y al reemplazar el x con 2, nos da aquí 8 menos 12 menos 4 más 2 menos 2. O sea, igual estaba más o menos acertado. Ya entonces con esta primera tablita nosotros ya obtenemos esta información de la monotonía y de los máximos y los mínimos de la función. ¿Ya? Eso es lo que nos decía este segundo teorema. Los máximos ocurren cuando la derivada es positiva y después negativa, y el mínimo ocurre cuando es negativa y después positiva. ¿Sí? ¿Va quedando clarito? Sí, profe. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya, muy bien. Ya, aquí hay otro ejemplito, ya acerca de los valores máximos y mínimos, ¿cierto? Y se hace toda una tablita para estudiar eso, ¿ya? Vamos a ver más ejemplitos una vez que vayamos al siguiente concepto, el concepto de la concavidad. Vamos a llamar una función que es cóncava hacia arriba si es que la derivada es creciente. O sea, si la derivada va aumentando de valor, y vamos a llamar cóncava hacia abajo cuando la derivada es decreciente. ¿Ya? Y vamos a llamar un punto de inflexión a cuando la concavidad cambia de forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar acá? Si estamos queriendo saber cuándo la derivada es creciente, entonces calculamos la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, vamos a decir que es cóncava hacia arriba, y si la segunda derivada es negativa, vamos a decir que es cóncava hacia abajo. ¿Ya? ¿Cómo podríamos entender este concepto de concavidad? Si la función es cóncava hacia arriba, por ejemplo, si lo queremos ver, cóncava hacia arriba, es como una carita feliz. Cuando uno estudia la función cuadrática en el colegio, ¿cierto? Habla de una concavidad positiva o una concavidad negativa. Aquí también hablamos de una concavidad ahora hacia arriba. Una concavidad positiva le podríamos poner ahí entre paréntesis. Ya una concavidad positiva y una concavidad hacia arriba. Y por lo tanto, en algunas funciones va a ser más difícil de ver que en otras, pero supongamos que la función es así. Es una función cóncava hacia arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tú te puedes imaginar acá? Que la recta tangente a esta curva está pasando por debajo de la función, ¿ya? Toda recta tangente a la curva está pasando por debajo, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? A que a medida que yo voy avanzando en el x, la derivada también va en aumento, ¿cierto? En este caso la derivada está negativa porque la recta tangente tiene pendiente negativa y va cada vez aumentando, 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 ¿ya? Entonces la concavidad positiva quiere decir que la recta tangente está por debajo, ¿ya? Es como que la está empujando hacia arriba. Y por lo tanto la concavidad negativa o la concavidad hacia abajo, cóncava hacia abajo, es todo lo contrario. Una concavidad negativa o carita triste, lo hemos visto quizás así.
la recta tangente está pasando por encima de la función. ¿Ya? Entonces, en este caso, a medida que yo voy avanzando en esta curva, la recta tangente está cada vez disminuyendo su valor. ¿Sí? Está pasando de positivo a negativo. ¿Ya? Si quisiéramos moverlo de quizá alguna forma visual, eso es. Eso es una concavidad hacia arriba o una concavidad hacia abajo. La concavidad hacia arriba, las rectas tangentes están como empujando la función hacia arriba, y en la concavidad negativa, las rectas tangentes están empujando la función hacia abajo. ¿Ya? Y un punto de inflexión entonces es donde cambia esta concavidad. Y quizás lo podríamos ver así, miren. Ahí, ahí tenemos una concavidad positiva y aquí tendríamos una concavidad negativa. ¿Sí? Es como rara la curva, pero lo podemos imaginar así. Entonces se pueden imaginar que aquí está la recta tangente por debajo de la función, por debajo de la función, y en algún punto pasa a estar por encima de la función mi recta tangente. ¿Sí? Entonces aquí tenemos en este intervalo, hasta aquí, tenemos una concavidad positiva, y de aquí para allá tenemos una concavidad negativa. O quizás podría ser un poco más a la derecha. Ya, pero esa es la idea. La concavidad puede cambiar y puede ser así. O tenemos otros cambios de concavidad. Le estoy dando harto énfasis a esta parte porque quizás no es tan fácil de ver como la monotonía. Pues es fácil de ver cuando es creciente, decreciente, pero la concavidad es un poquito más difícil de notar. ¿Ya? Aquí también tengo un cambio de concavidad. ¿Cierto? Aquí tengo una concavidad positiva, carita feliz, y después paso aquí a una concavidad negativa, carita triste. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta ahí, Sí, profe. chiquillos? Pero en una cúbica entonces vamos a tener más de un punto de inflexión. Puede ser, es claro. De hecho, vamos a hacer el mismo ejercicio con esta, para poder hallar ahora sus puntos de inflexión y su concavidad, positiva o negativa. Así partimos con esta función que es un poquito más sencilla para empezar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver la concavidad y puntos de inflexión. Concavidad y puntos de inflexión. Inflexión. Ya. Entonces, si tengo la función f de x igual a x cubo menos 3x cuadrado, parece que era, más 2, lo que tengo que hacer es hallar la segunda derivada y hacer el mismo estudio, la misma tablita, pero ahora con la segunda derivada. ¿Ya? Entonces, para sacar la segunda derivada, tengo que hallar la primera. Entonces aquí tendría 3x cuadrado menos 6x, ¿cierto? Y la segunda derivada sería 6x menos 6. Y esta es la que igualo a 0 entonces. Ya en este caso me da uno solo. Profe, ¿Sí? ¿por qué fue que sacó dos derivadas? Me olvidó de eso. Porque la concavidad es el mismo estudio de la monotonía, pero para la segunda derivada. Tengo que hacer exactamente el mismo juego, pero con la segunda derivada. ¿Ya? Ah, Eh, ok, no me acordé. ¿Sí? Igualamos la primera derivada a cero y con esto estudiamos la monotonía. E igualando la segunda derivada a cero, estudiamos la concavidad. ¿Ya? La concavidad. Entonces, 6x menos 6 igual a 0 nos da la solución x igual 1 y este sería nuestro único punto candidato a ser punto de inflexión. Puede que no cambie la concavidad del x igual 1 hacia la izquierda o hacia la derecha, pero hacemos el estudio igual. Entonces, hacemos nuestra tablita, ¿sí? Dejamos el 1 aquí al medio y del 1 hacia la izquierda sería del menos infinito hasta el 1 y hacia la derecha sería del 1 hacia el infinito. Tengo un solo factor, que es el 6x menos 6. Y con eso puedo estudiar entonces qué pasa con la segunda derivada. ¿Ya?
como es un solo factor, podríamos haberlo hecho al tiro, ¿ya? Pero es mejor tener la mecánica lista. Ya, el 6x menos 6 a la izquierda del 1 va a ser negativo y a la derecha del 1 va a ser positivo. Por lo tanto, aquí la derivada, la segunda derivada es negativa y aquí va a ser positiva y evaluada en 1 va a ser 0. Y aquí indica entonces que la segunda derivada es negativa, por lo tanto va a ser cóncava hacia abajo y del 1 hacia el infinito positivo va a ser cóncava hacia arriba. Una cosa así. ¿Ya? Y como cambió de concavidad, el 0 es un punto de inflexión. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos hacer nuestra conclusión, sería cóncava, cóncava hacia arriba o cóncava positiva en el intervalo del menos infinito, mentira, del 1 hasta el infinito positivo, y es cóncava hacia abajo en el intervalo del menos infinito hasta el 1. ¿Ya? Esa es nuestra, eh, nuestra conclusión. Y aparte, estamos diciendo que el x igual 1 es punto de inflexión. O en x igual 1 ocurre un punto de inflexión. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y ya con la información que nos da la monotonía y la concavidad, ya tenemos gran información de cómo sería la gráfica de nuestra función. ¿Ya? Y ese x igual 1, ¿de dónde salió, profe? ¿De dónde salió? De igualar la segunda derivada a 0. Sí, quizá me salté un par de pasos aquí. Si x menos 6 igual a 0, factorizo por 6, x menos 1, y ahí sale que el x igual 1 hace que esto sea 0. O haber despejado el x y que te dé 1. ¿Sí? De igualar la segunda derivada a 0. 3x cuadrado más 2. Vamos a colocar aquí todos los x's importantes, que eran el 0, el 1 y el 2. En el 0 chocaba aquí arriba en 2, aquí chocaba en menos 2. Ya. Sería interesante ver cuánto vale también la función cuando el x vale 1 en este punto de inflexión. Entonces vamos a calcular eso también. Voy a borrar aquí. Ya, si el x vale 1, reemplazamos en la función cuánto vale 1. Y si reemplazo el x con 1, me da 1 menos 3 menos 2 y más 2, 0. Entonces ahí tengo el otro punto. La función entonces pasa por aquí, en el 1, 0 y en el 2 vale menos 2. Ya. Y aquí es lo que nos decía la función entonces. Desde el menos 0, o sea, del menos 0, del menos infinito al 0, la función es creciente. Y aparte es cóncava negativa. Entonces sabemos que la función va a ser algo así. ¿Ya? Está con una concavidad negativa, me puedo imaginar que todas las rectas tangentes están pasando por encima de la función. ¿Ya? Del 0 al 1, la función es decreciente y aparte sigue siendo cóncava negativa. Entonces me puedo imaginar que por ahí pasan las rectas tangentes por encima de la función todavía. Del 1 al 2 cambia de concavidad y cambia a concavidad positiva. Me puedo imaginar, ¿cierto?, que ahora las rectas tangentes están pasando por debajo de la función. Y del 2 hacia el infinito, cóncava positiva y creciente. Algo así. ¿Ya? Entonces aquí estoy notando toda esta información que estuvimos obteniendo. ¿Ya? Sí, voy a dejar aquí entonces más detalle. La primera derivada, ¿cierto? Aquí es positiva, es creciente. En este intervalo es negativa, decreciente, y después vuelve a ser positiva, creciente. La segunda derivada
solamente nos marcaba el 1, ¿cierto? Y aquí sería negativa decreciente, negativa decreciente, positiva creciente, positiva creciente, ¿ya? Aquí mezclamos entonces toda la información, la información de la primera derivada, de la monotonía, y de la segunda derivada, la concavidad. Y aparte nos ayudamos aquí de los máximos, el máximo ahí, el mínimo acá, y del punto de inflexión, que es donde cambió la concavidad. Punto de inflexión. ¿Sí? ¿Le vamos agarrando el ritmo, chiquillos? Sí, profe. Sí. Ya. Usualmente, chiquillos, cuando se nos pregunta algo sobre esto en la prueba, la primera y la segunda derivada se las van a dar. Entonces no es necesario, entre comillas, perder el tiempo calculando las derivadas, porque a mí me las van a dar. ¿Ya? Entonces me preocupo solamente del estudio, de todo este estudio, ya no del cálculo de la derivada, porque van a haber otras preguntas de cálculo de derivadas. Aquí es más importante para nosotros el estudio, ¿ya? Los intervalos de monotonía, máximos, mínimos, concavidad, puntos de inflexión. ¿Ya? Bien, bien. Espero que haya quedado más o menos clarito todo eso. Sí, profe, quedó claro. Ya, perfecto. Gracias ahí por el comentario. Ya, vamos al siguiente concepto. Las asíntotas. Ya hemos visto por lo menos dos tipos de asíntotas. Tenemos las asíntotas verticales, ¿cierto? Que es cuando el límite al acercarme a un punto se va al infinito o al menos infinito. Y una asíntota horizontal, que es que la función se acerca a algún punto, ¿cierto? Cuando el x tiende a infinito, ¿cierto? Hay conceptos claves. Y nos faltaría ver entonces la recta o la asíntota oblicua. Ya que estos son igual dos formulitas que hay que aprenderse, ¿ya? Que son estas. Primero tengo que calcular el límite de la función dividida en x, y si eso me da algún valor, un valor m que me da una pendiente, la pendiente de esta asíntota oblicua, ¿ya? Si ese valor es distinto de 0 o es un valor real, entonces me faltaría calcular ahora el coeficiente de posición, ¿ya? Y el coeficiente de posición se calcula de la siguiente manera. Tú calculas nuevamente el límite, pero restándole este m, y te debería dar n. Bien, si lo veamos con un ejemplo va a ser más fácil aún. Ya. Una asíntota oblicua entonces se ve algo así. ¿Sí? Es una asíntota en diagonal, ¿cierto? No es ni horizontal ni vertical, sino que es en diagonal, y mi función se va acercando entonces a ese valor. ¿Ya? Veamos si nuestra función tiene algunas asíntotas. Ya vamos al estudio ahora de las asíntotas. Bueno, creo que esta función es muy mala para hacer algo así, pero no nos va a dar ninguna asíntota. Ya, la función era x cubo menos 3x cuadrado más 2. Ya. Las primeras asíntotas que podemos tratar de observar son las asíntotas verticales. ¿Ya? Y las asíntotas verticales, por definición, entonces no pueden estar en el dominio de la función. ¿Sí? Porque si mi función se va al infinito en algún punto X, entonces ese punto no pertenece al dominio. ¿Ya? Entonces, en este caso, como el dominio de la función son todos los reales, y decimos inmediatamente de que no hay asíntotas verticales. No hay asíntotas verticales. ¿Ya? Si esto hubiese estado partido, por ejemplo, voy a hacer muy ejemplo acá con el color verde. Si esto hubiese estado partido en x menos 1, por ejemplo, ahí el dominio de la función sería todos los reales menos el valor 1, ¿cierto? Porque hace que el denominador sea 0. Y aquí entonces tenemos un candidato a asíntota vertical. No podemos decir inmediatamente que una asíntota vertical. Asíntota vertical. ¿Qué tenemos que hacer?
calcular el límite. El límite cuando x tiende a este valor 1, a este valor que no pertenece al dominio, ¿ya? De la función f de x. Y aquí tengo dos casos. Si es que me da infinito o menos infinito, es una asíntota vertical. Chichín, tenemos una asíntota vertical. Si no es y me da algún valor finito, algún valor L, que pertenezca a los reales, entonces no es una asíntota vertical. ¿Ya? Eso es lo que me dice esta definición. ¿Ya? Entonces, por eso lo dejé aquí en verde, porque no era parte del ejercicio en sí, pero sí nos sirve como ejemplo. Como ejemplo. De hecho, creo que justo no da que asíntota vertical al partirlo en x menos 1. Pero bueno, ya nos pueden dar dos opciones acá. Si nos da infinito, entonces sí es una asíntota vertical. Si no lo es, y nos da algún valor real, entonces no es una asíntota vertical. ¿Ya? Tenemos también las asíntotas horizontales. Asíntotas horizontales. Y aquí tengo que calcular el límite, lo calculo inmediatamente, el límite de x tendiendo a infinito de la función. X cubo menos 3x cuadrado más 2. Y veo si es que me da algún valor real L. En este caso nos da infinito, ¿cierto? No tengo nada que esté dividiendo ni nada por el estilo. Entonces inmediatamente decimos que aquí no hay asíntotas horizontales. Asíntotas horizontales. Ya. No hay asíntotas horizontales. Si este valor nos hubiese dado algún número real, y esto hubiese sido igual a algún número real, entonces esa sí es una asíntota horizontal. Asíntota horizontal. ¿Ya? Todo esto lo vimos ya cuando vimos el tema del cálculo de límites, ¿ya? Pero nunca está de más recordarlo. Y la última, que fue la que no vimos cuando estudiamos el tema del límite, son las asíntotas oblicuas. ¿Ya? Y aquí lo que tengo que hacer es calcular el límite cuando x tiende a infinito, es un comportamiento al infinito, de la función dividida en x. ¿Ya? Entonces aquí podríamos calcular el límite para ver qué es lo que pasa. Ya calculamos el límite de x tendiendo a infinito, de x cubo menos 3x cuadrado más 2 dividido en x. Pero esto igual va a tender a infinito, ¿cierto? El grado del de arriba es más grande que el de abajo, así que se va a infinito. Por lo tanto, no hay asíntotas oblicuas tampoco. No hay asíntotas oblicuas. Y con eso ya terminamos todo el análisis de las funciones. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplito más, donde sí aparezcan asíntotas verticales, horizontales u oblicuas, y vamos a estudiar también todo el análisis que estuvimos haciendo. ¿Ya? Un ejercicio bien completito para que lo podamos estudiar todo. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna duda, chiquillos, hasta el momento? ¿Cómo se sacaba el de asíntota horizontal? Calculando el límite al infinito. Asíntota horizontal, tú calculas el límite al infinito. Si te da algún valor, ese es una asíntota horizontal. Si no te da algún valor y se va al infinito, entonces no tienes asíntotas horizontales. Ya. Veamos algún ejemplito entonces. Eh, alguna función que no sea tan complicada para empezar. Ya, por ejemplo, este ejercicio 4, un ejercicio clásico. Un análisis completo entonces de esta función. ¿Ya? Y vamos a tratar de hacer el bosquejo de la función y después lo vamos a ingresar al GeoGebra a ver qué tan cercano nos quedó a la realidad. Ya, partamos con la monotonía, seamos ordenados, ¿cierto? O incluso partamos con el dominio de la función. El dominio de la función, como tengo una fracción, tengo que ver si el denominador se puede igualar a 0 y ningún valor de x hace que el denominador sea 0.
Por lo tanto, el dominio son todos los reales. Veamos si es que tiene algún cero la función o intersecciones con los ejes. Intersecciones. Si el x vale 0, entonces la intersección con el eje y. Si el x vale 0, entonces el y también vale 0. ¿Cierto? Si reemplazamos el x con 0, el y también va a valer 0. Ya no tenemos problema ahí. Y la intersección con el eje x va a ser la misma. Si el y vale 0, entonces el x vale 0. Entonces, de aquí saco que la única intersección que hay con los ejes es en el origen, en el 0, 0. Ya eso también me da una visual de la función. Ya. Ahora sí, partamos con nuestro análisis. Monotonía. Para la monotonía calculamos la primera derivada. Y aquí como tengo una división, un cociente, tengo que aplicar la regla del cociente. ¿Ya? Entonces, la regla del cociente me dice la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del denominador. Le pongo ahí la comita, ¿cierto? Y todo eso dividido en el denominador al cuadrado. Ups, no es la derivada, al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿se fijan por qué al final en las pruebas nos dan este cálculo de derivadas? Porque si tú te equivocas ahí, va a tener todo mal hasta abajo. Entonces, se les da esta parte para que ustedes se dediquen al estudio. ¿Ya? La derivada de 4x sería 4. Podemos multiplicar al tiro, creo yo. 4 por x cuadrado, 4x cuadrado, más 4 por 4, 16. Menos 4x por la derivada de x cuadrado más 4 sería 2x. Y todo eso dividido en x cuadrado más 4 al cuadrado. 4x por 2x es 8x cuadrado y nos queda por lo tanto 16 menos 4x cuadrado. Si no me equivoco. Sí, creo que sí. Todo eso dividido en x cuadrado más 4 al cuadrado. Ya, ahí entonces tengo mi derivada. Hicimos el cálculo de la primera derivada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a igualarlo a 0. Entonces tenemos 16 menos 4x cuadrado dividido en x cuadrado más 4 al cuadrado y lo voy a igualar a 0. Ya, como el denominador, como todo el denominador no puede ser igual a 0, ¿cierto? Esto siempre va a ser distinto de 0, lo puedo multiplicar y se va a cancelar inmediatamente. Entonces me quedó un 16 menos 4x cuadrado igual a 4. Y utilizando aquí las técnicas de resolución de ecuaciones, me da que el x vale más menos 2. ¿Cierto? El menos 4x cuadrado se pasa sumando al otro lado, se divide por 4 y me da x más menos 2 como los puntos críticos. ¿Ya? No, igual lo vamos a hacer de la manera legal. Ya, 4x cuadrado igual a 16. X cuadrado vale 4. Por lo tanto, el x vale más menos raíz de 4. Y eso nos da más menos 2. Ya tengo entonces dos puntos críticos y hacemos la tablita de los puntos críticos. Ya tenemos ahora dos puntos, entonces tenemos aquí el menos 2 y tenemos aquí el 2. Del menos infinito hasta el menos 2, del menos 2 hasta el 2 y del 2 hasta el infinito. ¿Ya cuáles son los factores que van a aparecer aquí entonces? Vamos a tener el 16 menos 4x cuadrado y vamos a tener abajo el x cuadrado más 4 al cuadrado. Y eso me va a dar a mí el resultado entonces de la derivada. ¿Cierto? La regla de los signos funciona igual si es que es multiplicación o división, ¿cierto? Entonces da lo mismo si es que los factores se están multiplicando o dividiendo, los signos son exactamente los mismos. Ya. Entonces, con un poco de estudio, un poco de análisis, del menos infinito al menos 2, el 16 menos 4x cuadrado va a ser negativo.
Por ejemplo, si tomamos el menos 3, hay un cálculo mental, nos va a dar negativo. Del menos 2 al 0 nos va a dar positivo. Si es que tomamos, por ejemplo, el x igual 0, y quizás pueden anotar aquí cuál es el ejemplito que van a tomar. Pues quizás el menos 3, aquí vamos a considerar el 0, y aquí vamos a considerar quizás el 3. Y si lo empezamos por 3, también nos va a dar negativo. El de abajo, x cuadrado más 4 al cuadrado, como está al cuadrado, va a ser siempre positivo. Entonces, como que no nos está afectando mucho aquí en el resultado. Tenemos entonces negativo, positivo, negativo, y aquí 0 y 0. Ya. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que tenemos aquí la función decreciente, aquí tenemos un mínimo, aquí va a crecer, decrecer, y por lo tanto aquí tenemos un máximo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos? El estudio de la primera derivada, o el criterio de la primera derivada de la monotonía. Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya. No los vamos a escribir porque ya está clarito ahí, ¿cierto? Decreciente, creciente, decreciente. Ya. Así que vamos con la segunda, la concavidad. Ya, aprovechando que ya tenemos aquí la primera derivada, concavidad. Derivamos esta expresión. De hecho, la podemos simplificar un poco más. Podemos factorizar por 4 y entonces el 4 lo podemos dejar afuera. Nos quedaría 4 menos x cuadrado dividido en x cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Sí? Y como tenemos un factor, ese factor lo podemos dejar afuera solamente. ¿Ya? Por lo tanto, la segunda derivada sería 4 por, y ahora todo el desarrollo de esa derivada. Lo voy a volver a escribir para que quede bien clarito. Derivada de esto. Ya, y aquí es donde suele quedar la escoba, porque es un cálculo más o menos largo. Ya, sería la derivada del cociente, por lo tanto sería la derivada del numerador. No, lo voy a dejar sin paréntesis. Numerador sería 4 menos x cuadrado derivada por el denominador, x cuadrado más 4 al cuadrado, menos el numerador, sin derivar, por la derivada del denominador. O sea, x cuadrado más 4 al cuadrado y la derivada de eso. Y el denominador al cuadrado. O sea, nos queda aquí esto a la cuarta. Ya, rogando para que esto no nos quede tan complicado, vemos qué es lo que pasa. Derivada de 4 menos x cuadrado sería menos 2x por x cuadrado más 4 al cuadrado. Menos 4 menos x cuadrado por. Y aquí la regla de la cadena me dice que sería la derivada de la potencia, 2 por la base, x cuadrado más 4, por la derivada de la base, 2x. Todo eso dividido en x cuadrado más 4 a la cuarta. Ya. Y aquí vamos a tratar de alejarnos lo más posible para poder ver cuáles son los factores que hay en común acá arriba para ver qué es lo que se puede simplificar. Por ejemplo, hay un 2 que se repite en este primer factor con el segundo. Hay un x que se repite en el primer factor y en el segundo. O de hecho podría haber tomado el 2x. Ya, hagamos eso mejor. Ya. El factor 2x se repite en ambos términos. Así que los puedo factorizar. Y hay un x cuadrado más 4 que también se repite. ¿Cierto? Aquí está el cuadrado, aquí está con exponente 1 o sin exponente. Por lo tanto, como esos son los factores que se repiten, los puedo dejar afuera. Sería entonces 2x, x cuadrado más 4. ¿Y qué es lo que pasa cuando saco estos factores? Me va a quedar aquí un menos, ¿cierto? El menos no lo saqué, x cuadrado más 4. ¿Ya?
Y en el otro lado me queda un menos 2 por 4 menos x cuadrado. O sea, igual se simplificó harto. Dividido en todo el denominador. Ah, y aquí también se puede simplificar un x cuadrado más 4. Ya, eso siempre es bueno. Aquí le podemos bajar un exponente. Y aquí arriba podemos quizás operar y ver qué es lo que ocurre. Uf, ya, aquí nos quedaría un 8x por menos x cuadrado menos 4 menos 8 más 2x cuadrado dividido en x cuadrado más 4 al cubo. Y en una de esas quizás, si el destino nos sonríe, quizás se puede simplificar algo más. Tenemos 8x por menos x cuadrado más 2x, nos quedaría un x cuadrado menos 12. Casi. X cuadrado más 4 al cubo. Uf. Ahí está. Ahí tenemos nuestra segunda derivada ya completamente simplificada. No hay nada más que vamos a simplificar. Me siguieron todo el proceso, ¿no? Y igual esta parte sé que me enreda. Esta parte de la simplificación, el factorizar, ¿ya? Pero les recomiendo que hagan harto ejercicio al respecto. ¿Sí? Y como les comento, quizá en la prueba no tengan que hacer todo este cálculo de derivadas porque se las van a dar. Les van a dar aquí cuáles van a ser estas derivadas. Ya. Bien, vamos bien entonces, ¿no? O estamos muy bien o estamos muy mal. Ya vuelvo a repetir aquí entonces todo el ejercicio. De hecho, como son puras multiplicaciones, lo puedo dejar todo dentro de una misma fracción. El cubo y lo igualamos a 0. Ya. Aquí el x cuadrado menos 12 lo puedo factorizar como una suma por su diferencia y quizás así sea más fácil también de ver. Ya, lo puedo dejar así, mira. X cuadrado menos 12, el 12 lo puedo escribir como raíz de 12 al cuadrado. Esos trucos que de repente aparecen bajo la manga y lo puedo escribir así, 8x factor de x menos raíz de 12, x más raíz de 12. Todo eso dividido en x cuadrado más 4 al cubo, igual a 0. Y aquí cada uno, como ya está completamente factorizado, cada uno de estos factores me está aportando un punto. El primero, el x igual 0, ¿cierto? El factor donde cambia de signo. El x menos raíz de 12 me está aportando raíz de 12 positivo. Y el más raíz de 12 me está aportando un x menos raíz de 12. Ahí tengo, entonces tengo todos los puntos críticos, entre comillas, de la segunda derivada. El denominador no me está aportando ninguno. ¿Ya? Entonces ahora hago mi tablita, ahora con 3 puntos. Nos va a quedar una tablita un poco más grande. ¿Ya? Si a ustedes les da la derivada, no tienen para qué volverla a calcular, ¿cierto? Sino que se preocupan desde aquí en adelante. Ya les dan la expresión, quizás se la dan factorizada, y tú encuentras los puntos y completas la tablita. Ya en este caso iría el menos raíz de 12 aquí. Después iría el raíz de 0. Y después va raíz de 12. Ya, y completamos nuestra tablita. Aquí iría del menos infinito al menos raíz de 12. Aquí del menos raíz de 12 hasta el 0. Del 0 al raíz de 12. Y del 12, o sea, raíz de 12 al infinito positivo. Y quizás este ejercicio está medio fomequi porque nos dio con raíces. Pues, quizá hubiese sido más bonito haberlo hecho sin raíces o que el ejercicio no nos hubiese dado raíces. Pero nos dio raíces y tenemos que apechugar nomás en lo que estamos. Anoto todos los factores. Ya vamos a ir anotándolo uno por uno para que sea más fácil de ver. Ya.
el x cuadrado más 4 al cubo no nos va a afectar ningún cambio de signo, va a ser todo positivo. Entonces no es necesario que lo anotemos. Pero igual lo vamos a anotar, por si acaso. Ese por si acaso nos puede ir salvar también de alguna que otra. Ya, sería entonces la segunda derivada lo que estamos viendo acá. Ya, partamos con el x. El x negativo, negativo, ¿cierto? Para el número negativo y después va a ser positivo. El x menos raíz de 12 va a ser negativo hasta el raíz de 12 y después va a ser positivo. ¿Cierto? Si tomo el 0, el 1 va a ser negativo y después del raíz de 12 va a ser positivo. El x más raíz de 12 va a ser negativo hasta el menos raíz de 12 y después va a ser positivo. Y como decíamos, el x cuadrado más 4 al cubo van a ser todos positivos. Y rellenamos nuestra tablita entonces. Menos por menos por menos por más es negativo. Menos por menos por más es positivo. Más por más es negativo. Y todos positivos, todos positivos. Aquí 0, 0 y 0. Por lo tanto, tenemos aquí concavidad negativa, concavidad positiva. Por lo tanto, este es un punto de inflexión. Cambia la concavidad. Positiva a negativa, inflexión. Inflexión. Y cambio de negativa a positiva, por lo tanto, este también es inflexión. Y entonces tenemos toda la información que nos da el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? ¿Los tengo todavía, chiquillos, o los perdí? Yo Tengo te estoy cerebro escuchando infantil. todavía. Ya. Profe, Yo me confundo cuando ponen los signos. Ah, ya. ¿Cuándo es positivo, cuándo es negativo? Sí. Ya. Revisemos eso entonces otra vez. ¿Sí? ¿Alguien más tenía otra duda, parece? sí, yo me perdí en eso que está en rojito arriba, donde está el x cuadrado menos 12. ¿Ya? Ahí me perdí en eso que hizo Revita, eso que puso en rojo. Ya. Sí, ese truco no lo habíamos visto, no lo habíamos usado, pero es algo que nos puede facilitar el hecho de encontrar los puntos críticos. ¿Ya? Aquí, este x cuadrado menos 12, lo que está diciendo es que si tú tienes un x cuadrado menos 4, tú no lo vas a pensar dos veces y lo vas a factorizar, por cierto, le vas a colocar el x más 2 y el x menos 2. ¿Y por qué? Porque el 4 es el 2 al cuadrado. Y aquí ocupamos la formulita de la suma por su diferencia, ¿cierto? De que las raíces de ambos valores los coloco en uno con positivo y en el otro con negativo. ¿Ya? Y eso no está limitado a los cuadrados perfectos, eso yo lo puedo usar eh, para cualquier término. ¿Ya? Entonces, por eso el x cuadrado menos 12 lo puedo utilizar aquí también, como un x cuadrado menos raíz de 12 al cuadrado. Como que eh, manipulamos aquí la expresión para que nos quede al cuadrado. ¿Sí? Raíz de 12 al cuadrado es 12, así que lo puedo utilizar. ¿Sí? Espérame, déjenme cerrar la puerta. ¿Sí? Quizás por ahí se entendió mejor. Si fuese, por ejemplo, Sí, ahora sí, profe. Ah, ya, perfecto. Ya. Quizá un ejemplito más, x cuadrado menos 5, por ejemplo. Es lo mismo que colocarle un x cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado y lo puedo factorizar como suma por su diferencia. X más raíz de 5, x menos raíz de 5. ¿Sí? Se puede utilizar ahí. Ya. Vamos al tema de la tablita de los signos para que lo podamos estudiar mejor. Ya. Quizás sería bueno tener en mente cuál es el punto crítico que me aportó cada uno. ¿Ya? El x me aportó el punto crítico 0. Entonces, en el 0 es cuando esta expresión cambia de signo. ¿Ya? Aquí está el 0.
Entonces, todos los valores del 0 hacia la izquierda van a ser negativos y todos los valores a la derecha del 0 van a ser positivos. ¿Ya? Aquí es donde está el punto de cambio de signo. ¿Ya? En el 0. Por eso todos los signos a la izquierda del 0 es negativo y a la derecha del 0 es positivo. El punto crítico que me aportó el x menos raíz de 12 es el raíz de 12. Si reemplazo el x con raíz de 12 me va a dar 0. Raíz de 12 menos raíz de 12 es 0. Entonces, aquí es donde va a estar el cambio de signo. ¿Ya? Todos los valores a la izquierda de raíz de 12 van a ser negativos y todos los valores a la derecha de raíz de 12 van a ser positivos. ¿Sí? Me gusta verlo así, me gusta verlo por fila. Hay algunos que lo hacen por columna, pero creo que en estos casos, cuando son con raíces, es difícil como calcular exactamente esos valores. ¿Ya? Y aquí tenemos la... No, creo que las líneas lo hacen ver solamente más desordenado. ¿Ya? Y este último, el x más raíz de 12, me está aportando el punto crítico menos raíz de 12. ¿Sí? Si reemplazo menos raíz de 12 me va a dar 0. Entonces aquí es donde va a estar el cambio de signo. A la izquierda negativo, a la derecha positivo. Y bueno, el x cuadrado más 4 al cubo no aporta ningún punto crítico. No hay. Entonces, o siempre va a ser positivo o siempre va a ser negativo. En este caso, como x cuadrado más 4 es positivo, positivo al cubo, positivo. ¿Sí? No sé si de esa forma queda un poco más claro el tema de los signos, Sí, lo entendí, pero ¿por qué el último no aporta nada? porque es un x cuadrado más 4, el x cuadrado es positivo, más 4 también es positivo, entonces nunca va a cambiar de signo, nunca va a cambiar de positivo a negativo o nunca va a ser negativo. Sí, por el x cuadrado más 4. Si, por ejemplo, si el x vale 0, 0 más 4, 4. Si el x vale menos 1 al cuadrado positivo, más 4 positivo. Siempre va a ser positivo. ¿Y si fuera el cubo? Eh, también, como la base, claro, si fuese un x cubo más 4, ahí sí va a cambiar. Ahí sí me aporta un punto crítico. Tendría que igualarlo a 0 y ahí me daría la raíz cúbica de menos 4. De ahí sí me aporta un punto crítico. Ahí sí. Pero claro, como está al cuadrado, no me aporta absolutamente nada. ¿Cierto? Si tratase de resolver esa ecuación, me quedaría x la raíz cuadrada de menos 4, porque sabemos que eso no existe en los números reales. ¿Sí? Por ahí sí. Vamos bien. Profe, ¿puedes subir un poquito? Un poquito más. Es lo A, que me anotó arriba. a lo, Eh, a lo del sí, esto, no, lo ahí que está en sí. azul. Ya, me faltaba algo, ¿no? Ah, ya. Eso. Ya. Ok, ok. QQQ. Ya. Entonces, lo último que nos falta sería el tema de las asíntotas. ¿Ya? Así que vamos a las asíntotas a ver qué es lo que ocurre ahí. Ya. Asíntotas. Ya. Asíntota horizontal. La colocar así, asíntota horizontal. Sería calcular el límite cuando x tiende a infinito. De la función, ¿cuánto era? 4x dividido en x cuadrado más 4. Usando todo el estudio de límites que aprendimos en la unidad número 1, nos da que este límite vale 0. Por lo tanto, y igual 0 es una asíntota horizontal. ¿Sí? Recordando que una expresión y igual me representa una recta horizontal. ¿Ya? Horizontal.
asíntota vertical no vamos a tener porque el dominio de la función son todos los reales. Acuérdense que siempre un candidato va a ser un número que no pertenezca al dominio. En este caso, como el dominio son todos los reales, no tenemos asíntotas verticales. ¿Ya? Y alguna asíntota oblicua sería calcular el límite de x tendiendo a infinito de la función f de x dividida en x. ¿Ya? Como mi función tiene denominador, este x va a quedar en el denominador también. Entonces nos quedaría algo así, mira, 4x dividido en x cuadrado más 4 por x. ¿Ya? Si no, tendríamos que hacer nuevamente como todo esto dividido en x, y usando la tacita de café o la división de fracciones nos va a dar un x aquí en el denominador. Mira, aquí se pueden cancelar las x, pero de todas formas nos va a dar que este límite vale 0, ¿cierto? Porque el grado del de abajo es más grande que el de arriba. O sea, si la pendiente de mi asíntota oblicua es 0, puede ser que este va a ser el valor de m, la pendiente, pasaría a ser una asíntota horizontal. Entonces al final no tenemos una asíntota oblicua, sino que tenemos una asíntota horizontal. No tenemos asíntota oblicua entonces. ¿Ya? Entonces ya con eso tenemos mucha información. Ya voy a intentar, vamos a hacer el gráfico en el GeoGebra, pero lo voy a intentar hacer a mano. Ya para tener por lo menos las rectas o los ejes del plano cartesiano, tenerlas derechitas. Ya, ¿qué es lo que tenemos acá? De la monotonía sabemos que en el -2 y en el 2 tenemos un máximo y un mínimo. Entonces lo voy a marcar aquí. Tengo que anotar aquí. Ya, en el -2 y en el 2 tenemos un máximo y un mínimo. ¿Qué más tenemos? Tenemos menos raíz de 12, 0 y raíz de 12 como puntos de inflexión. Menos raíz de 12, ¿cuánto será aproximadamente? Debería estar entre 3 y 4. No sé exactamente dónde está, pero supongamos que está por aquí. Menos raíz de 12. Y de 3 a 4, supongamos que por aquí está, raíz de 12. Y en el 0 tenemos un punto de inflexión. Tenemos que el eje X es una asíntota, o sea, el eje Y es una asíntota horizontal, por lo tanto puedo hacer aquí que mi función no va a pasar por aquí. Ya. Y quizás lo último que podría hacer sería ver cuánto valen estos máximos y estos mínimos. Si reemplazo el x con -2 y el x con 2, si reemplazo el x con 2, me va a quedar 1. Si reemplazo el x con -2, me va a quedar -1. Ya. Entonces, ahí sin que se corra. El punto mínimo estaría aquí. El punto máximo estaría ahí. Ya. ¿Qué más teníamos? Este me está marcando una inflexión negativa, ¿cierto? Del menos infinito hasta el -12 tenemos una inflexión negativa, tenemos una asíntota y es decreciente. O sea, mi función debería ser algo así. Hasta aquí y ahí. Ya. Ahí tengo una, no se nota mucho, pero es una concavidad negativa. Después pasa a ser una concavidad positiva. Supongamos que hace algo así, concavidad positiva. Del -2 hacia el 2 va a ser creciente, ¿cierto? Así que ahí combino todas las informaciones que hay. Aquí va a ser, cambia de concavidad negativa nuevamente. Y ahora va a ser decreciente. Y luego del raíz de 12 cambia de concavidad positiva. Como una asíntota. ¿Ya? Así que algo así debería ser mi función. Ya ocupando toda la información que se nos da.
Vamos a graficarla, a ver si en realidad es así. 4x dividido en x cuadrado más 4. Casi. Era un poco más abierta de lo que yo pensaba. ¿Ya? Nuevamente, Profe, no. en la prueba vamos a tener que hacer esos mismos gráficos. Sí, pero un boceto solamente. No les voy a pedir que lo grafiquen exactamente, ¿ya? Pero sí que se note la información que calcularon. Sí, que se logre ver que tenemos una asíntota, ¿sí? O que le coloquen que esa va a ser la asíntota horizontal, que se note cuál es el máximo, cuál es el máximo, el mínimo, y los puntos de inflexión. Sí, que no tiene por qué ser tan exacto, pero sí que se note esta información. ¿Sí? Eso es lo que se tiene que notar. Y por lo que estoy viendo acá no se nota mucho la concavidad, pero bueno, quizás si le cambiamos un poquito la escala, quizás por ahí se nota, ¿cierto? Que aquí desde el 0 hasta como por aquí, mi recta tangente estaría pasando como por arriba, ¿cierto? Y de aquí para allá cambia la concavidad. La recta tangente pasaría a ser por debajo. Quizás por ahí se podría notar un poco más. Ya. Bien, ¿cómo quedamos, chiquillos? Hicimos un ejercicio ahí tipo prueba, nos demoramos creo que como media hora en la explicación y todo. Entonces, nuevamente, no creo que les coloquemos una función tan complicada. Y si les colocamos una función complicada, les vamos a dar las derivadas para que ustedes calculen los puntos críticos y hagan el estudio de la tabla. ¿Ya? Aquí la segunda derivada para ver la concavidad y el mismo cuento. Y con esa información ustedes se pueden ya imaginar la gráfica de la función. Calculamos aquí una información adicional de la asíntota y con eso ya estamos listos. ¿Ya? ¿Queda alguna duda, chiquillos? Les voy a subir una guía completísima de esto. Hay algunos ejercicios bien cototos al respecto. Cototo, no sé si eso se sigue ocupando. Aplicaciones derivadas con solución. ¿Ya? Por ejemplo, grafique las siguientes funciones indicando todo lo que dijimos. ¿Ya? Dominio, intersección con los ejes, monotonía, asíntotas, punto de inflexión, máximo, mínimo, concavidad. Y bueno, paridad de recorrido está mencionado aquí, pero no es necesario que lo hagan. ¿Ya? Aquí hay un montón de funciones. Está aquí todo explicadito, paso a paso, con el gráfico final. ¿Ya? Ya, raíces cúbicas en algún ejercicio. Que fome cuando pasa eso, pero bueno. Funciones así podrían aparecer bien interesantes. Ya. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate? Estamos procesando. Hasta ahora todo bien, profe. Hasta ahora todo bien. Ya. Ya. Vamos entonces con la última partecita de la materia. No nos vamos a tomar más de 15 minutos en esta parte, pero es una de las grandes aplicaciones de la derivada, que son los problemas de optimización. ¿Ya? Los problemas de optimización se trata de yo tratar de obtener una función y como ya sabemos, podemos obtener sus máximos o mínimos. ¿Ya? Entonces puede que en la prueba le aparezca algún ejercicio relacionado con comercial, ¿cierto? Que tenga que ver con el costo marginal, el ingreso, utilidad, que se puede modelar mediante una función y que ustedes puedan calcular el máximo o mínimo de esa función. ¿Ya? ¿Y qué interpretación física o comercial le podemos dar a eso? Aquí en el capítulo se nos presenta algo no muy interesante, como hallar dos números positivos, tales que su suma sea 6
y el producto de uno de ellos por el cuadrado del otro sea máximo. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí como planteado. ¿Ya? La idea es que podamos hacer algo un poco más real. ¿Ya? Pero sí los pasos van a ser siempre los mismos. ¿Ya? Eh, la idea es que tú puedas asignar las variables o las incógnitas, ¿cierto? Y con eso obtener la función que tú quieres optimizar, ¿ya? Lo que tú quieres optimizar. Y vamos a expresar esa cantidad, esa función en una sola variable. Entonces vamos a tener que quizá utilizar algunas fórmulas conocidas como las que utilizamos en razones de cambio, ¿cierto? Con el tema de la escalera que se iba cayendo. Vamos a derivar después esta función y vamos a hallar los puntos críticos, porque en estos puntos críticos nosotros vamos a poder tener un máximo o un mínimo, ¿ya? Y luego ver si es que ese punto es un máximo o un mínimo del problema. Entonces aquí se nos plantea algo, mira. Un trozo de alambre de 10 metros de longitud se corta en dos partes. Con una parte se hace una circunferencia y la otra se dobla en forma de cuadrado. ¿Cómo debe cortarse el alambre de modo que el área total de las dos figuras sea la mínima posible y para que el área sea máxima? Entonces, como es un problema quizá un poco geométrico, un poco gráfico, lo podemos dibujar. Pues aquí está mi alambre, que mide 10 metros. Entonces, supongamos que queremos usar esta primera parte para la circunferencia. No sabemos cuánto voy a cortar, pero sí voy a cortar X. Y por lo tanto, la otra parte debería medir 10 menos X. ¿Ya? Y aquí en azulito está la circunferencia y en azulito también está el cuadrado. ¿Ya? Entonces, sea R el radio de la circunferencia y A el lado del cuadrado, asignando variable a todo. Le colocamos nombre a todo, por si acaso. Después quizás no lo ocupemos tanto, pero sí es importante colocarle nombre a todo. Entonces, si R es el radio de la circunferencia, el perímetro de la circunferencia tiene que ser igual a X. ¿Sí? El perímetro de la circunferencia tiene que ser todo este pedacito de alambre que cortamos. Y como vamos a utilizar la variable X, sería bueno despejar la otra variable para que quede en función de X. Ya nos queda aquí X dividido en 2pi. Y por lo tanto, el perímetro del cuadrado, 4a, tiene que ser igual a la otra parte del alambre, 10 menos X. 10 menos X. Por lo tanto, al despejar el A, nos queda 10 menos X partido en 4. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero optimizar? Es el área de ambas figuras. Entonces, el área del círculo, recordamos que es pi por r cuadrado, y quizá aquí no aparece ese cálculo, pero lo vamos a hacer. ¿Ya? El cálculo acá sería, esta parte me está marcando el área del círculo. Entonces sería pi por r cuadrado. Pero el r cuadrado dijimos que era x partido en 2pi. Así que eso lo reemplazamos aquí. Sería pi por r al cuadrado, x cuadrado dividido en 4pi cuadrado. Y creo que ¿qué fue lo que hizo? Simplificó un pi. Y ahí le dio el x cuadrado dividido en 4pi. Y la otra parte sería el área del cuadrado. Y el área del cuadrado sería a cuadrado. Entonces es que el lado del cuadrado es a, y por lo tanto sería elevar todo esto a 2. ¿Cierto? Que es precisamente lo que aparece ahí. Sería 10 menos x dividido en 4 al cuadrado, y es lo que aparece acá. 10 menos x al cuadrado dividido en 16. Hasta ahí. Hasta aquí, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda, sugerencia, reclamo, debate? Procesando. El jueves no vamos a seguir con optimización, ¿cierto? Sí, yo creo que es que sí, pero quería verlo y tenía que verlo también en esta clase porque esta es la última clase de la materia. Entonces sí, teníamos que verlo acá. Y el día jueves, aparte de revisar el taller, yo creo que vamos a ver, vamos a seguir viendo problemas de optimización. Sí, por supuesto que sí.
¿Y esto debe entrar en la prueba, profe? ¿La del martes? Sí, esto va a entrar en la prueba del martes. Un problema sencillito, sí, no, nada que nos complique tanto. De hecho, creo que este problema va a ser más difícil del que aparezca en la prueba. Sí, no se preocupen por eso. De todas formas, aquí en la guía igual hay problemas de optimización, hay varios problemas de optimización bien interesantes. ¿Ya? Eso. Ya, finalicemos el ejercicio entonces una vez que ya obtuvimos la función que queríamos optimizar, en este caso la suma de las áreas, eso es lo que se quiere optimizar. Derivamos. Y al derivar, aplicando las reglas de derivada, ¿cierto? 4pi es constante, me queda en el denominador, la derivada de x cuadrado es 2x, y se simplificó el 2 con el 4, y me quedó x dividido en 2pi. ¿Ya? La derivada de la otra parte, el 16, que es constante, nos queda en el denominador, nos queda la derivada de la potencia, 10 menos x al cuadrado, sería 2 por 10 menos x, se simplificó ahí el 2 con el 16, y tengo que derivar también lo que está dentro de la potencia, el menos x. Y la derivada sería menos 1, que se multiplica, y al final eso me quedó como el cambio de signo de acá. Eso fue lo único que me afectó ese menos 1 que nos quedó multiplicando al final. ¿Ya? Esa sería entonces la derivada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Igualar a 0 para ver cuáles serían los puntos críticos. Entonces se toma la derivada, se iguala a 0. Aquí, ¿qué fue lo que se hizo? Se multiplicó por 8pi, para poder eliminar, ¿cierto?, los denominadores. Quedó 4x menos pi por 10 menos x, igual a 0. Y utilizando un poquito de magia matemática, se despejó la x, que le quedó 10pi sobre 4 más pi. Mira, esos valores. eh, no les vamos a dar un ejercicio que les dé un valor así. Ya les vamos a dar un ejercicio donde el valor sea algo más fácil de ver, de visualizar. Que 10pi dividido en 4 más pi, ¿cuánto será aproximadamente? No lo sé. Ya, pero va a ser algún valor. Entonces tengo que ver ahora si es que esto es máximo o es mínimo. ¿Ya? Y creo que aquí utiliza otra técnica para, para ver si es máximo o mínimo, que no la estudiamos. ¿Ya? Así que vamos a tomar desde acá y lo vamos a hacer en la pizarra. Ya. Tomamos aquí. Ya, derivamos y encontramos ese punto crítico que tenemos que determinar ahora si es máximo o es mínimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ocupamos nuestra tablita. Ahí, ¿cierto? Ahí. Ups. Ya, sería 10pi dividido en 4 más pi. Chuta. Está difícil aquí de visualizarlo, ¿cierto? Como les contaba. Ya, pero podemos ser bien creativos y quizás tomar algunos valores extremos que nos puedan dar alguna información. Por ejemplo, aquí podemos tomar el valor 0 sin ningún problema y evaluar si es que nos da positivo o negativo. Y en el otro podemos ser más exagerados todavía y quizás tomar un valor 100. ¿Cierto? Porque sé que 10pi dividido en 4 más pi no es más grande que 100 y 100 es más grande que 0. Entonces, si eso va a ser... eh, podemos tomar esos valores. Entonces, veamos qué pasa cuando tomamos x dividido en 2pi menos 10 menos x dividido en 8. Si reemplazamos en 0, nos va a quedar 0 menos 10 octavos, nos queda negativo. ¿Sí? No me importa exactamente qué valor es, pero sí me importa que sea en este caso negativo. Entonces, si reemplazo con 0, podría quizás colocar aquí el cálculo, 0 partido en 2pi, menos 10 menos 0, 10 octavos. Este se cancela, ¿cierto? Y me queda menos 10 octavos. Al final me queda negativo. Negativo, eso es lo importante. Y ya con esa información me debería quedar claro, ¿cierto?, de que este va a ser un mínimo.
¿ya? Pero igual demostremos de que la otra parte sí va a ser creciente, sí nos va a dar positivo. Si reemplazamos por 100, nos va a quedar aquí, bueno, quizás fue exagerado, 100 dividido en 2pi menos 10 menos 100, me va a quedar menos 90 octavos. O sea, me va a quedar aquí un más, o me va a quedar positivo al final. Entonces, claro, me queda aquí positivo, creciente. Por lo tanto, este valor es un mínimo. ¿Ya? Y por lo tanto, podemos encontrar solamente el mínimo para estas áreas. Podemos encontrar el mínimo de la suma de las áreas. ¿Ya? Entonces, si volvemos aquí al problema, se tiene que x 10pi dividido en 4 más pi, hay un mínimo. ¿Ya? Hay un mínimo. Y lo vamos a dejar hasta ahí nomás. ¿Ya? Hay un mínimo. Eso era lo que nos interesaba encontrar. ¿Cómo debe cortarse el alambre de modo que el área total de las dos figuras sea la mínima posible? La parte para la circunferencia tiene que valer 10pi dividido en 4 más pi. Uf, ahí está. ¿Ya? ¿Queda alguna duda, chiquillos, al respecto? Todas. Más o menos. Procesando, procesando. Aquí en este mismo capítulo hay más problemas al respecto. ¿Ya? Esto se puede complicar también rápidamente, raíz cúbica de 500 sobre h, sobre pi. Pero como les comentaba, no les vamos a tirar un problema tan difícil de esto. ¿Ya? Aquí también hay algunos problemas al respecto. ¿Ya? Entonces les voy a subir el taller. Ahora terminando la clase, les subo el taller para que lo puedan mirar, lo puedan resolver de aquí al jueves y el día jueves lo revisamos. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Que les vaya bonito, chiquillos. Nos vemos el día jueves. Mucho éxito. Nos vemos. O No, profe, que esté bien. Nos Chao, vemos, chiquillos. profe. Bien. Bye, bye. Adiós.